Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Zoom Cámara. Hemos intentado durante estas semanas pues traer personas del ámbito nacional, internacional, del ámbito también de dirigentes de empresas asturianas, y en este caso pues tenemos el honor y además muy importante poder contar con un asturiano de Luarca, con César Cernuda, entre los panelistas de este Zoom Cámara. Es un orgullo y un honor para esta Cámara de Comercio de Oviedo. Además, Luarca pertenece a nuestra demarcación. Le estamos viendo ahí con una foto precisamente de Luarca al fondo. Pues contar con él en este webinar de la Cámara de Comercio. El papel actual de la transformación digital. Que menos que alguien que ve oportunidad de alguien que desempeña un cargo tan importante en una de las compañías internacionales precisamente más importantes en el ámbito de la tecnología y de la transformación digital, como puede ser Microsoft. La verdad que es un orgullo, y además, bueno, hemos tenido que adaptar el horario precisamente porque él nos está hablando, creo, si no escuché mal antes, desde la Florida. Y bueno, en todo caso, pues muchísimas gracias, César, por acompañarnos. También nos va a estar acompañando, pues si hubiera que también ayudar y responder alguna pregunta técnica, que me acabo de enterar, Ángel Santiago, que también de Navelgas, asturiano también, que está también trabajando en esta compañía mundial. O sea que dos asturianos de éxito en el mundo que nos van a acompañar. César Cernuda es presidente de Microsoft para Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft. Licenciado en Administración de Empresas y Mercadotecnia en la Universidad ESIC en España, y completó un programa de desarrollo directivo en la Escuela de Negocios IES de la Universidad de Navarra en España. En el 2012 completó el programa Liderazgo para Altos Ejecutivos que ofrece la Escuela de Negocios de Harvard. Comenzó su carrera en la industria bancaria trabajando en el lanzamiento del Banco 21, posteriormente Banco Gallego y ahora comprado por el Banco Sabadell, y posteriormente comenzó a trabajar en software AGE. Como presidente de Microsoft Latinoamérica y vicepresidente corporativo de Microsoft, supervisa un negocio que incluye 35 oficinas en 18 países con más de 2.500 empleados y 80.000 socios de negocio. Es responsable por toda la oferta de productos, servicios y soporte de Microsoft en Latinoamérica. Su principal prioridad es acelerar la transformación actual de la compañía para convertirla en líder en materia de productividad y plataforma en esta era en la que la movilidad y la nube son lo primero. Un área clave de enfoque se permite a los clientes de Microsoft en Latinoamérica acelerar su crecimiento empresarial a medida que emprende su propio camino hacia la transformación digital. Anteriormente fue presidente de Microsoft en Asia Pacífico. Fue vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia y Servicios para Microsoft en Latinoamérica. También ocupó el puesto de vicepresidente mundial en ventas y operaciones en el campo de Microsoft. Antes de ocupar dicho puesto fue vicepresidente de Microsoft también, internacional, donde ocupaba el negocio de ventas y mercadotecnia a nivel mundial. También fue director general de Microsoft. En fin, bueno, yo voy a ir resumiendo porque sobre todo lo que nos importa es conocer su opinión. En el 2014 fue reconocido como uno de los 100 españoles más influyentes en el mundo con el premio 100 españoles. Es patrón honorario de la Plataforma Solidaria de Asturias, una fundación que ayuda con la educación y las necesidades de un grupo de niños en Bolivia. Cernuda actualmente es miembro independiente del Consejo de Gestam, empresa pública en España, y representa a Microsoft en la Junta del Consejo de las Américas y en Confianza para las Américas. En definitiva, bueno, pues podríamos seguir hablando. He resumido un poco su currículum. Como comprenderán, estamos ante una de las personas que, bueno, pues que tiene, por supuesto, que desempeña en una de las compañías más importantes mundiales, un asturiano de pro, al que le damos muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo aquí, a esta Asturias que, bueno, pues está pasando con éxito desde el ámbito sanitario, pero también con preocupación y certidumbre del ámbito económico, de los retos para el mundo empresarial, para las pymes, para los autónomos, donde evidentemente la Cámara de Comercio ya antes del COVID veníamos diciendo que la transformación digital y la apuesta por la digitalización tendríamos que acelerarla. Y para ello, qué mejor que escuchar pues, a un líder mundial. Pues muchísimas gracias, César. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero a todos, muy buenas tardes. Espero que todos estéis bien, sanos. Qué duda cabe que estamos viviendo una situación sin precedentes. Desde luego, nuestra generación, afortunadamente, no habíamos vivido algo parecido nunca. Y qué duda cabe que todo se aprende.
Hablaremos seguramente de post-COVID y qué cosas estamos viendo, no vemos, y qué creemos que cosas van a ir posiblemente cambiando o no cambiando. Antes de empezar la sesión, alguno de vosotros me ha escrito, porque en las últimas 48 horas, como sabéis, hemos hecho un comunicado, en este caso yo a nivel personal, tomando la decisión de aceptar un nuevo reto profesional en el futuro, y como estoy aquí hoy como presidente de Microsoft en Latinoamérica, que es lo que soy hasta el 30 de junio, pues quería obviamente clarificar eso. Yo hace más de 2 meses que hablé con Microsoft. Obviamente es una decisión personal, es un tema importante para mí, tanto profesional como personalmente. La sesión de hoy no vamos a hablar de ese tema, por tanto, el que quiera hacer una pregunta sobre eso, la contestaré feliz a partir del 1 de julio, cuando empiece mi nueva andadura, pero hasta entonces, no solamente en relación con Microsoft es magnífica, sino que mi agradecimiento y Microsoft conmigo, la confianza en pedirme que siga siendo presidente de la región, Corporate Officer de la compañía hasta el 30 de junio, denota mucho la calidad de lo que es la compañía y la relación que hemos tenido y tenemos, y seguiremos teniendo, porque me voy a una empresa que es un gran partner de Microsoft. Entonces me gustaría empezar con eso. Lo segundo, creo que lo has dicho muy bien, Carlos, es decir, qué duda cabe que estamos viviendo en los últimos años una transformación en la forma de hacer las cosas que cada vez es mucho más digital. Voy a hablar pre-COVID, voy a hablar de lo que voy a hablar ahora, febrero del 2020, y luego hablaremos un poco de febrero del 2020 hasta ahora, qué ha pasado y qué está pasando, y voy a dar algunas pinceladas de lo que empezamos a ver o creemos que puede ser el nuevo normal, the new normal, que habla mucha gente, porque creo que todos coincidimos en que va a ser difícil que volvamos a hacer todo como lo hacíamos en el año 2019, sin lugar a dudas en el corto plazo, pero incluso en el medio y largo plazo los aprendizajes que vamos a tener ahora pondrán de alguna manera en duda o que lo que hacíamos antes y como lo hacíamos antes volvamos a hacerlo de la misma manera. Y ahora hablaremos de ello. La velocidad del cambio que hemos vivido estos años es tremenda. Para gente de mi edad que tenemos hijos, si vemos cómo estudian, cómo se comunican entre sus amigos, cómo comparten, es decir, están todo el día con un teléfono móvil, todo el día conectados, leyendo, viendo lo que le gusta a su amigo, a su amiga, a su compañero, compañera, compartiendo, le doy un like, y de alguna manera es una forma distinta de aprender, una forma distinta de compartir, para lo bueno y para lo malo. Muchas veces los padres nos quejamos, ¿por qué no dejas el móvil y jugamos un juego de mesa? ¿O por qué no estamos en familia haciendo esto? De alguna manera, si pensamos y extrapolamos esa forma de conectarse de nuestros hijos al colegio, a cómo yo aprendí en el colegio, y sé que tengo mucha gente aquí que estudió en el San Ignacio, como estudié yo, un año, en este caso en Oviedo, pero bueno, estudié casi toda mi infancia en los jesuitas, en distintos sitios. Yo me aprendía la lección, yo no aprendía tanto de mis compañeros. Y es muy curioso porque aprendemos en el colegio de una forma, hacemos la universidad muy parecida al colegio, y cuando nos vamos a trabajar al mundo laboral nos piden que trabajemos en equipo, que aprendamos los unos de los otros. Pero no lo hemos hecho durante ni la universidad ni en el colegio, aunque hacíamos algunos trabajos en grupo. Hoy es completamente distinto. Es decir, hoy los jóvenes aprenden los unos de los otros, comparten deberes, comparten trabajos, opinan, y eso realmente es lo que está pasando en el mundo. Las empresas comparten muchas más cosas, accedemos a la información de una forma mucho más rápida y vivimos en una velocidad de cambio mucho mayor. Por tanto, qué duda cabe que la transformación digital está sucediendo y nos está pasando a todos. ¿Cuántos de nosotros habíamos hecho o habíamos acudido a seminarios? Todos. De hecho, la Cámara me había invitado a ver cuándo podíamos hacer un seminario y que estuviera yo en persona dando una conferencia en Oviedo en la Cámara. Hoy lo estoy haciendo así, ya no hablemos COVID o post-COVID, porque no sabemos cuándo voy a poder hacerla,
y de alguna manera no queríamos demorarla y la actividad de la Cámara, pues obviamente quería seguir dando esos servicios a sus asociados, a sus miembros y encantado de la vida de hacerlo. Y lo puedo hacer sin tener que ir a Asturias desde aquí. Seguramente si lo hubiésemos hecho hace 4 meses tendríamos un 10% o un 15% de asistentes porque no era normal. Hacer un webinar de este tipo no era algo que estuviésemos habituados. Y hoy nos damos cuenta que yo acabo de terminar una reunión, estoy haciendo esta sesión y en cuanto termine la sesión tengo otra reunión. Es decir, no he perdido un día yendo para ahí, llegar ahí, dar la conferencia y otro día en volver. Son casi 3 días para poder estar una hora con todos vosotros. Entonces, hablemos de productividad, hablemos de impacto. Obviamente es mucho más humano y cercano el haber podido estar con vosotros y poder hacer esta sesión con vosotros donde la interacción es mucho más humana y cercana. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que realmente la transformación digital ya estaba pasando, está pasando, y esto que estamos viviendo está haciendo que realmente se acelere a unos niveles mucho mayores de lo que venía pasando. Si ya esa aceleración y esta transformación digital era una realidad a una velocidad que nunca antes ninguna otra transformación, voy a utilizar la palabra revolución, cuando hemos hablado de la revolución industrial y los distintos grandes hitos que ha habido en el mundo, había pasado, ahora está pasando lo que creíamos que iba a pasar en 3 o 4 años, está pasando en 3 o 4 meses. Entonces, pensemos que la transformación digital que ha venido pasando está básicamente basada en tres grandes hitos o grandes temas. Uno es el mundo de los datos. Es decir, realmente todo eso está pasando por el volumen de datos que existen. Yo ahora hablaré un poco más de ello. Históricamente siempre hemos hablado que la información es poder. La información es poder. Y históricamente los medios de comunicación tenían mucha información. Hoy, no es que no la tengan, pero es que hoy casi todos podemos acceder a esa información. Entonces, la cantidad de datos que estamos generando por día es de tal envergadura, para hacerse una idea, hoy en un día en el mundo se generan tantos datos como se generaban hace aproximadamente unos 15 años en un año. Es decir, hemos multiplicado por 365 la cantidad de datos que estamos generando. Bien, datos siempre hemos tenido. El problema realmente era cómo manejarlos, cómo trabajar con esos datos. Entonces, ese es el segundo tema, que es decir, oye, los costos de almacenamiento, los costos de procesamiento, ¿por qué ahora todo esto es mucho más barato? Bueno, ahí está el segundo gran punto, que es la nube. Entonces tenemos datos y ahora tenemos nube. La nube, ¿qué es lo que ha supuesto y que está suponiendo para todos nosotros? Pues básicamente que compañías pequeñas, medianas e incluso grandes, que no podían permitirse crear grandes centros de datos, porque tenían que tener unas infraestructuras de personas, unas infraestructuras físicas, invertir en hardware, invertir en software, y después los costos de todo eso, procesar un dato. Pues esa idea. El procesamiento de un dato, que se mide en este caso, hablemos de un teraflop. Un teraflop, que es una medida de procesamiento de datos, una máquina para poder, en el año 90 aproximadamente, para poder procesar un teraflop, teníamos que gastarnos 67 millones de dólares en la máquina nada más, para que una máquina fuera capaz de procesar eso. Hoy, si compramos una Xbox por 250 dólares, podemos procesar un teraflop. Cuando costaba 45.000 dólares almacenar un mega, es decir, de datos, de memoria, hoy cuesta menos de $1, 0,45 dólares por almacenar un mega. Por tanto, este mundo de la nube lo que está permitiendo es decir, señores, ahora yo como pequeña empresa puedo acceder a servicios de datos a la misma tecnología que las grandes organizaciones que antes podían gastar 67 millones de dólares en una máquina,
Ahora no hace falta gastarse tanto. Puedo acceder a la misma tecnología, puedo acceder a Office 365, a Teams, aunque hoy no lo estamos utilizando aquí. Puedo utilizar tecnología que las grandes empresas usan y yo ahora no me hace falta tener esas máquinas ni toda esa infraestructura y también puedo acceder a ella. Porque pago una suscripción para 3 usuarios en vez de pagar una suscripción para 100.000 usuarios a aquellas empresas que tengan 100.000 usuarios. Por tanto, en la nube lo que ha permitido realmente es democratizar la tecnología de una forma que nunca antes hemos visto. Datos, nube, y ahora viene realmente el punto de inflexión de todo lo que voy a hablar, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que ahora hay muchísimos más datos, que yo como pequeña empresa también accedo a esos datos, porque muchos de esos datos son públicos. Yo tengo, como soy pequeña empresa, menos datos míos, de mis clientes, de mis proveedores, porque soy más pequeño, pero sí que es cierto que tengo acceso a muchísimos datos públicos que podría también tratar y juntarlos con mis datos que yo ya tengo y manejo. Entonces, imaginemos todo eso. Si soy capaz, además, de extrapolarlo al mundo de la nube, es decir, yo pago una suscripción a empresas como Microsoft para utilizar su nube pública, y entonces puedo utilizar sus sistemas de procesamiento de datos, sus sistemas de almacenamiento de datos, y ya con todo esto me empiezo a meter en el siguiente mundo. Que es decir, ¿y yo para qué quiero todo eso? Obviamente para tomar mejores decisiones. Obviamente para ser capaz de adelantarme a cosas que puedan estar pasando o que vayan a pasar. Por ejemplo, entender cuál va a ser la siguiente necesidad que pueda tener César Cernuda, mi cliente. Entender cómo puedo adelantarme algo para dar mejor servicio a mis clientes. Y ahí empezamos a hablar de la inteligencia artificial. Empezamos a hablar del machine learning. Empezamos a hablar de cómo esos datos no estructurados, cómo los podemos combinar con datos estructurados y ser capaz de ofrecer muchos mejores servicios, conocer mejor a mis clientes, conocer mejor mi propia empresa y dar, por tanto, mejores servicios a todo el mundo, incluso a mis propios empleados. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de todo lo que acabo de decir, estamos pensando en grandes inversiones. Pues la respuesta es no. Nuevamente yo puedo utilizar esta nube donde una compañía como Microsoft, por una suscripción, me puede dar esos servicios de inteligencia artificial, me puede dar esos servicios de machine learning, de Internet de las cosas, tratar esos datos y realmente transformarme. Esto que acabo de contar es lo que ha estado pasando y está pasando en todas las industrias, en todos los países y en todos los sectores. Una de las preguntas que más me hacen es, oye, ¿en qué sector o en qué industria va a pasar esto? Ya, pues, ¿sabe usted? En todas. Dice, no, pero algunas más que otras. Y vamos a ver, esto es como la electricidad. Esto ha llegado para quedarse. Dice, no, pero la electricidad, ¿en qué industrias se va a utilizar más? En todas. Hombre, obviamente, en algunas se va a consumir más electricidad que en otras, en función de sus necesidades. Pero el mundo de los datos, el mundo de la nube, el mundo de la transformación digital, el mundo de la inteligencia artificial es una realidad hoy en día en todos los sectores y todas las industrias. Si estuviera ahí con vosotros, una de las cosas que llevo preguntando desde hace de 2 años en cada sesión que hago es, y la voy a hacer aquí sin que me contestéis, pero que lo penséis. Si yo os pregunto, ¿cuánto de vosotros habéis utilizado ya la inteligencia artificial? Pues no, quiero que me contestéis, pero para todos aquellos que no estáis en el mundo de la tecnología, os voy a dar la respuesta que habríais dado levantando la mano. 20%, 15% habría levantado la mano que la habéis utilizado. Y si llego a preguntar cuántos lo utilizáis todas las semanas, me habréis levantado la mano la mitad de vosotros. Y cuando digo todos los días, casi todos los que habéis levantado la mano diciendo que todas las semanas, me habéis respondido que casi todos los días. Porque esos son los que realmente han entendido la pregunta de alguna manera que he hecho. Porque si ahora os digo cuántos de vosotros habéis hecho una búsqueda por Internet, en un buscador, me habéis levantado la mano todos. Y os habría dicho bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. Ya la habéis usado. ¿Cuántos de vosotros habéis dado comandos hablados a un teléfono y que aprenden porque tiene un asistente? Bienvenidos al mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuántos de vosotros, no necesariamente todos, tienen inteligencia artificial como tal, es decir, realmente están aprendiendo, pero que hoy en día casi todos,
¿Cuántos de vosotros habéis llamado y os habéis conectado con una centralita telefónica que empieza a hablar y que no os entendéis y que cada año dice, oye, cada vez va mejor? Muchas de ellas se han movido ya al mundo de la inteligencia artificial. Es decir, son capaces de tener un diálogo mejor conmigo y ser capaces de comunicarme y dar un servicio mucho mejor y mucho más rápido que tener que estar esperando yo a que haya una persona que pueda hablar conmigo, nos guste o no nos guste. Por tanto, la inteligencia artificial lleva años con nosotros. Años. Y muchos de nosotros, por no decir todos, ya la estamos utilizando todos los días. Y realmente las tecnologías que son realmente puntos de inflexión, puedo utilizar esa palabra, o que realmente son aquellas que marcan el futuro, son las que utilizamos todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Hoy realmente no nos damos cuenta cuando entramos en una casa que hay luz. Nos daríamos cuenta si no hay luz. Hoy, en muchos sitios de mucho calor, no, por ejemplo, este es un buen ejemplo. En Asturias seguramente no echamos de menos el tener o no tener aire acondicionado en casa. Quizá algunos días de verano. Pues puedo asegurar que en Miami echarías mucho de menos que algo que te parece lo más normal del mundo, que es que haya aire acondicionado en casa, no lo tengas. Pero en Asturias, claro que echaríamos de menos no tener calefacción. Aquí igual se echa menos de menos. Entonces, hay muchos avances que si no los tienes, ya empezarías a echarlos de menos. Eso es lo que va a pasar y está pasando con la inteligencia artificial y con la transformación digital. Voy a hacer un comentario más sobre qué estamos viviendo y dar algunas pinceladas de lo que creo que vamos a ver en el futuro, y con eso voy a parar porque así tenemos mejor tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que hemos vivido y estamos viviendo? Que nos ha pasado algo, que por obligación y necesidad, para poder seguir trabajando, para poder seguir de alguna manera conectándonos con nuestros clientes, con nuestros empleados, hemos tenido que transformarnos digitalmente de una forma increíble. Esta sesión. Es decir, lo que está pasando con Teams, o hoy estamos utilizando Zoom, o algunas otras tecnologías, este avance que ha pasado en 3 meses habría durado 3 o 4 años. Yo tengo llamadas con el CEO de un banco, con el presidente de un banco, que es un gran banco, por decir un ejemplo, donde me dice, pero César, ¿cómo? Es increíble, o sea, ¿cómo no me has presionado más para hacer este cambio antes? Yo iba a decir lo que le dije, voy a ser educado, no voy a decir la palabra, pero pues serás, te llevo años diciendo que hay que hacerlo, pero que tú quieres seguir haciendo las cosas como las hacías antes. César, que trabajamos más que antes. Bueno, es que hay que educarnos también a ver cómo vamos a trabajar así. Oye, César, era absurdo viajar lo que yo viajaba antes. Pues seguramente. Pues igual no vuelvo a viajar lo que viajaba antes porque mi productividad era mucho peor. Yo mismo, yo trabajo en el mundo de la tecnología y yo pasaba el 75% de mi tiempo viajando, el 80% de mi tiempo viajando. ¿Por qué? No porque no supiera que yo podía hacer esto, es porque realmente el presidente de ese banco o el presidente de incluso de un gobierno jamás esperaba que yo hiciera esta videoconferencia. Esperaba que yo fuera a verle a su oficina, y para ir a su oficina me tenía que tomar un avión, se iba a Chile, 10 horas de vuelo, tal, ir a la reunión, 1 hora de reunión, esperar no sé cuánto, 1 hora de transfer, la reunión de 1 hora, otra hora de tránsito del otro lado, y otras 10 horas de vuelo. Obviamente hacía más visitas y reuniones. Entonces, en estos 3 meses que hemos vivido, que son durísimos, es decir, quiero ser claro, no me malinterpretéis con... Pero estamos transformando digitalmente de una velocidad que no estaba pasando. Os voy a dar otros ejemplos reales. Esto es una empresa española. Una empresa española que me decía, César, el año pasado, una pyme que factura 20 millones de euros al año, me decía, mi facturación al año, su estrategia es completamente offline, vende un producto de consumo a través de mayoristas que van a distribuidores, que llegan no necesariamente al mundo retail, porque llega a restaurantes, etcétera, etcétera. Y me dice, el año pasado mis ventas online de todo el año fueron de 70.000 euros, porque yo tenía cero estrategia online. Cero. Por necesidad, porque todos mis canales se han cerrado, mi producto no puede llegar porque los restaurantes están cerrados,
De hecho, incluso las tiendas especializadas que venden mi producto están cerradas. Mi facturación ha caído un 80% y no ha caído más porque exportan, entonces algún país aún ha podido comprar algo para poder seguir vendiendo y dice, tengo que transformarme. Se ha transformado no solamente tecnológicamente, sino comercialmente, como compañía. En el mes de abril, todo esto empezamos en marzo, en el mes de abril ha facturado ya online 700.000 euros. Es decir, obviamente mucho menos que los 20 millones si lo extrapolamos. Sin embargo, el margen ha sido de un 15% más, por no tener que pagar a toda la gente que había, con un descuento del 25% de su producto, por ciento. Los clientes lo compraron 25% más barato y ha hecho todo eso. No estoy animando a la gente a cambiar su cadena de valor, ni mucho menos. Pero lo que sí estoy diciendo es que nos está poniendo en una situación donde tenemos que cambiar modelos económicos, nuevos modelos de monetización y utilizar estas tecnologías que no os quepa la menor duda. Que muchos retailers están hoy, gracias al e-commerce, sobreviviendo y multiplicando por 5, por 10, por 15, depende del retailer, su venta online, no os quepa la menor duda. Y ahora hablemos del futuro. ¿Cuánto va a durar esto? La respuesta es, no lo sabemos. Esa es la respuesta honesta. Creo que todos coincidiremos en que poco a poco iremos viendo la desescalada, iremos viendo cómo iremos abriendo poco a poco más servicios, pero no nos engañemos tampoco. Hasta que no haya una vacuna, ninguno de nosotros va a sentirse muy seguro de meternos en un evento con 30.000 personas todos juntos. Esa es la realidad. Hasta que no haya un tratamiento que nos garantice que el 95%, el 97%, y voy a esas cifras a propósito, de los tratados nos recuperamos, pues no tendremos la confianza de volver a hacer exactamente lo que hacíamos hace 6 meses. ¿Y qué pasa? Que solamente en 2 meses, que llevamos, o casi 3 meses, estos nuevos hábitos van a hacer que nos replanteemos muchas cosas. Que gente que ha empezado a comprar mucho más online, pues siga comprando online. No todo, pero si antes se compraba X, seguramente sea algo más que X. Que si antes para todo teníamos que hacerlo físicamente, empecemos a hacerlo de forma más digital. Y en la medida que estos meses sigamos haciéndolo de esta forma, nos guste o no nos guste, que aquí seguro hay gente que dice, lo que estás diciendo son malas noticias porque yo soy el propietario de una aerolínea y esto me puede afectar, lo que estás diciendo, digo, esta es la realidad. La realidad es hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos un tratamiento efectivo, que pueden pasar meses, no vamos a ver el mundo como era en el año 2019. Y hay ciertas dudas de que nunca lo volvamos a ver o que pase para la población que somos, es decir, para el volumen de personas que somos. No he dicho que jamás volvamos a tener el número de pasajeros que existían antes, porque podrá pasar, pero seguramente no con 7.000 millones de personas, tendrá que haber más. Porque yo no creo que volvamos a tener el porcentaje de vuelo que hacíamos cada uno de nosotros como lo hacíamos antes, porque esa transformación digital va a cambiar muchos hábitos. Hay grandes debates y conversaciones sobre decir, oye, real estate, es decir, ¿cuántos metros de oficina voy a necesitar el día de mañana? Y es un buen debate porque volvemos a los mundos abiertos o no. O algo mucho más interesante. Oye, si es verdad que hemos aprendido que desde casa se puede trabajar, hay una mucha mayor integración, si somos capaces de hacerlo bien, en la vida laboral y personal, en el mundo de la diversidad y la inclusión, porque hay gente que dice, oye, yo no me puedo movilizar a esta otra ciudad o a este otro país, me puedo quedar aquí y hacer el trabajo, porque oye, yo puedo viajar, pero puedo hacerlo también de forma más digital. Creo que vamos a ver cambios en los hábitos de trabajo, cambios en los hábitos de cómo vamos a utilizar los espacios, qué necesidad hace que todos vayamos a una reunión. Y algo muy interesante, muchos de nosotros participamos en reuniones mixtas, es decir, donde el 80% de la gente estaba en una sala, el 20% de nosotros en un puesto mundial durante años basado en España. Y yo hacía conference calls con Estados Unidos y alguna vez, que os olvidáis que estoy aquí, incluirme en la conversación. Porque no es decir, se olvidan que está ahí gente que ya marca por teléfono o estamos de forma digital. Sin embargo, y como todos estamos de forma digital, la inclusión es mucho mayor. Entonces, todo esto son hábitos y cosas que iremos cambiando
que creo que vamos a ver cambiar. Obviamente, no nos preocupemos, no vamos a dejar de ser humanos. Sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas cosas, pero el ser humano es el que crea esa inteligencia artificial, el ser humano es el que improvisa, el ser humano, la inteligencia artificial jamás habría estado y sido capaz de manejar una situación con la que hemos manejado, porque jamás la hemos pasado y por tanto no hemos podido preparar a la tecnología para tomar decisiones y ayudarnos a manejar situaciones donde requieren improvisación, ingenio y realmente tomar decisiones con las que estamos tomando. Entonces voy a parar ahí y voy a, Carlos, ¿te parece abrir para poder tener preguntas, comentarios, respuestas, lo que ves, lo estudios oportunos? Muchísimas gracias, César. Creo que ya has puesto encima de la mesa cosas muy importantes que nos has dado luz y nos has dado información, algunas cosas que parecen de ciencia ficción, pero que hoy ya son una realidad a la velocidad que está produciéndose precisamente toda esa transformación digital. Precisamente mañana, como complemento a la charla de hoy, tenemos también a Amparo Alonso, que es la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Precisamente mañana ella nos hablará a las 11 sobre la inteligencia artificial, los 4 grandes cambios que trae la inteligencia artificial, ¿no? Que ya es una realidad, pero probablemente también, como el resto de las cosas, se acelerará. Decirles a todos los que nos siguen que quiera realizar una pregunta en la pestaña de preguntas y respuestas, pues que nos la hagan. Iré introduciendo alguna de esas preguntas con alguna que voy realizando yo y algunas que nos vayan haciendo los que nos siguen. En el momento actual y desde el punto de vista de la digitalización, ¿qué cuestión tendría que tener toda empresa empresarialmente, César? Bueno, yo creo que lo que he dicho, es decir, negarnos a la evidencia, y esto lo hablo con muchos empresarios, que cuando te van muy bien las cosas y tienes un buen negocio y te van bien las cosas, no quieres cambiar, porque no ves la necesidad. Y eso me pongo el ejemplo de Microsoft. Nosotros, cuando Microsoft decide reinventarse y decide cambiar realmente, no nos iban mal las cosas. Dice, hombre, no, estaba ya otras compañías, que no, o Apple o Google, incluso Facebook, estaban sonando mucho más ya, y Microsoft ya no se veía una compañía. Voy a hablar muy claro, voy a dar los números. Cuando, en ese momento donde realmente no éramos tan cool, no se nos veía con los ojos que se nos vieron hace unos años o se nos ve ahora, decir que nos iba mal sería muy duro. Una compañía que básicamente generaba unos beneficios anuales de unos 23 billones de dólares. 23.000 millones de dólares. Y podemos decir que nos iba mal. Facturábamos cada vez más, generábamos más beneficio. Sería muy duro decir que una compañía le iba mal cuando generaba esos beneficios y tenía en caja 200.000 millones de dólares. Pero fue ahí cuando tomamos la decisión de decir, el mundo va por aquí. Esto es lo que van a esperar mis clientes de mí. Esto es lo que yo voy a tener que hacer para poder ayudarles. Por tanto, cualquiera de vosotros que esté en esta reunión, no me importa vuestro sector, que no tenga una estrategia digital, es decir, ¿cómo voy a digitalizar mis operaciones? ¿Cómo voy a digitalizar mi infraestructura? ¿Cómo voy a tener un plan digital para atender a mis clientes? ¿Cómo esta transformación digital va a jugar un papel en mi empresa, en mi sector, en mi industria? Creo que vais a tener un problema, si no es en el corto, en el medio o en el largo plazo. Hoy, para ser una idea, muchos inversores, cuando hacen una evaluación de una compañía, no solamente se fijan en la cuenta de resultados, en la proyección futura, en el fondo de comercio, en el equipo de dirección, sino en algo muy importante: la cantidad de datos que tiene la empresa y la capacidad digital que tiene de utilizarlos y de poder dar servicio a los clientes. Por tanto, fundamental que todos, independientemente de la empresa en la que estéis, tengáis una estrategia digital y una visión estratégica en esa transformación digital y qué papel vais a jugar. Luis nos pregunta, César, ¿crees que las empresas de tecnología están preparadas para la demanda de las distintas necesidades que los diferentes sectores económicos van a plantear? Claro, la respuesta que tenía que dar es sí, pero seguramente la respuesta sea no. Es decir, uno de los mayores problemas que tenemos todos es en la base, que es
el talento, la cantidad de gente. Mira, se habla de que van a hacer falta millones de personas en los próximos 3 años, seguramente ese dato que tengo ya es antiguo, preparadas y capacitadas en este nuevo mundo de la transformación digital. Entonces, todo empieza por la educación. Empieza por la educación, ser capaz de que más y más jóvenes sean capaces de formarse, en ingenierías, en matemáticas, en tecnología, porque realmente son ellos los que van a ayudarnos. Cada vez vemos más también gente en la parte de economía que sea capaz de utilizar modelos estadísticos para el tratamiento de datos. Entonces, hay una necesidad tremenda de especialistas en todas esas áreas. Uno de los grandes áreas, yo me reúno con muchos jefes de Estado o con gobiernos, es para poder hablar de cómo reformamos, reentrenamos la fuerza laboral. A mí me preocupa mucho más nuestros hijos o los jóvenes que de alguna manera están siendo nativos digitales, como todos nosotros. Yo lo que he estudiado en los últimos 2 años o 3 años, no lo estudiamos, digo, por año, no lo estudié en 5 años de carrera. Es decir, la cantidad de cosas que están pasando que requieren, si tenemos aquí gente y creo que hay algunas preguntas sobre el mundo del healthcare, de la medicina, etc. Tenemos aquí médicos, seguramente dirán, César, es que tú muy bien, pero yo todos los años tengo que estudiar muchísimo, porque la medicina cambia tanto que si quiero ser relevante, tengo que estar estudiando constantemente pues, lo que viene y lo que está saliendo. Seguramente algunos abogados que estén aquí, en temas de derecho también hay cosas que van saliendo, que tienen que ir estudiando, etcétera, etcétera, como algunos fiscalistas. Al final todos de alguna manera tenemos que estudiar. Bueno, yo os puedo decir que en mi sector, el cambio que ha habido y está habiendo a esta velocidad requiere que tengamos que recapacitarnos todos a una velocidad tremenda. Y por tanto, la respuesta es, nuestras obligaciones como empresas de tecnología es ser capaces de dar respuesta a todas esas necesidades, pero sería mentir deciros, si todos cambiaran a la velocidad que deberían, nos faltaría a todos capacidad para poder dar soporte. Si hay empresas de tecnología aquí, seguro que levantarían la mano ahora mismo, fijaros, con los problemas de trabajo que existen en España y está viendo ahora en el mundo, obviamente. Si yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿cuántos de vosotros necesitáis más gente capacitada en estas tecnologías? Seguramente el 90% me levantaría la mano ahora mismo, diciendo, oye, yo estaría encantado de contratar gente así. ¿Cuáles crees que son las grandes tendencias tecnológicas para los próximos 3 años? Bueno, yo lo que acabo de hablar, es decir, yo creo que estamos hablando, mucha gente me habla del mundo de 3D, que obviamente es una realidad. Yo realmente siempre me focalizo en el mundo de la inteligencia artificial, porque el mundo de la inteligencia artificial está englobando el mundo de la nube, está englobando el mundo de los datos, está englobando el Internet de las cosas, está englobando el machine learning, porque realmente todo al final está haciendo que seamos capaces de tener mejor información, procesarla de una forma más inteligente, ser capaz de dar mejores servicios y, por tanto, me focalizo en, oye, César, ¿y el mundo del 5G? Pues claro que el 5G va a ayudar en Internet de las cosas, va a ayudar a esa transformación. César, el mundo del 3D, por supuesto que también va a ayudar. Y veo que hay una pregunta a la telemedicina. Todo esto son consecuencias de. Es decir, ¿tú crees que va a haber mucha más telemedicina? La respuesta es sí. ¿Crees que todo esto es consecuencia de? Veo una pregunta aquí también que me hacéis sobre el comercio pequeño. ¿Crees que esta cuestión del comercio electrónico nos va a afectar? Claro que nos va a afectar. Claro que nos va a afectar. Ya nos está afectando. Yo tengo mucha relación con las comerciantes, en este caso de Luarca, con la asociación. Yo creo que es fundamental poder dar servicios. Tú imagínate que estás en un pueblo donde la competencia que tenías en el mundo de retail para una población de 5.000 habitantes hace 20 años era que se fueran a Oviedo a un almacén a comprar, a una tienda a comprar. Esa es la competencia que tenían hace 20 años. Hoy no. Hoy la competencia se llama Amazon. Ya ni siquiera van a Oviedo a comprar, pidiendo por internet, Amazon o quien quieras. Entonces, está haciendo que muchos comercios más pequeños, en sitios más reducidos y en ciudades también, tengan un problema mucho más grande. Entonces, ¿cómo puedo luchar contra eso? Especialización y servicio. Porque yo realmente, yo puedo tener el producto aquí, usted se lo puede llevar hoy,
yo le doy un tipo de servicio porque te conozco, César. O sea, que no me compares. Tú no eres el cliente número 1.437.820. Yo te doy este otro servicio. Va a ser muy difícil que yo pueda tener el mismo precio que alguien que compra millones y millones de cosas, pero el servicio que yo te doy Muy bien, alrededor de estos puntos es distinto. bien. Precisamente hablabas de una de esas preguntas. Un buen amigo de esta casa, y creo que tuyo, Juan Carlos Rodríguez Ovejero, nos pregunta: ¿cuál crees es el futuro de la sanidad? ¿El rol de la teleasistencia y los centros de excelencia sanitarios en ser clave para los servicios a distancia? Mira, de esto se ha hablado siempre. Es decir, esto es algo que siempre ha estado ahí. Y fijaros qué tristeza. Gran parte de esa telemedicina y proyectos que muchos gobiernos querían poner en marcha, aquí hay muchas cosas conectadas, muchas, ¿no? Una de ellas la privacidad de los datos, otra de ellas, que es una de las más tristes, es los sitios que más lo necesitan, son los sitios que menos posibilidades tienen y en muchos casos en países menos desarrollados ni siquiera tienen acceso a Internet esos sitios, ¿no? Es decir, al final tú dices, mira, no tiene sentido o es injusto que una persona tenga que transportarse durante 2 horas en un autobús para poder llegar a tener una consulta médica. ¿Cómo puedo tener esa consulta médica sin ser presencial y hacer telemedicina? Bueno, pues voy a utilizar una videoconferencia, lo podría hacer. Claro, resulta que en muchos de los casos la gente ni siquiera tiene conexión a Internet. Entonces, es un poco la pesqueña que se muerde la cola. ¿Cómo puedo ser capaz de realmente tener los datos de cera cernuda en una sola tarjeta y que eso realmente me permita dar un muchísimo mejor servicio sanitario? Pues ahí entramos en la guerra de la privacidad de los datos, cómo vamos a tratar esos datos, quién los puede tener, etcétera. Entonces voy a evitar y obviar todos esos temas y voy a centrarme solamente en algo que es, César, ¿tú crees que va a haber cada vez mayor servicios de telemedicina y una relación mucho mayor como la que estamos viendo ahora mismo? La respuesta es absolutamente sí. Hoy un paciente no está acostumbrado a hacer este tipo de telellamada, videoconferencia con su médico. Fijaros, cuando vamos al médico, yo voy para una consulta, que sí, que igual me tiene que consultar, que igual tiene que tomarme la tensión, igual la tensión me la tomo yo en casa, entonces, o igual empiezo a tener otro tipo de servicios, siento esto. Es decir, vamos a ir viendo más a más el hecho de que yo no tenga que trasladarme 40 minutos, estar esperando media hora en la consulta, para 10 minutos o 5 minutos de consulta, me dé una receta, vamos a ir viendo mucho más cambios. La respuesta es seguramente sí. Y vamos a ver, incluso estas tecnologías de inteligencia artificial me va a permitir o ayudarme a incluso que el médico le pueda dar datos que estoy teniendo yo con algunos gadgets que tendré o dispositivos que tendré y digo, mira, me está dando esta información, me está dando esto, y dice, oye, pues mira, vente a verme a la consulta mañana o vente la semana que viene, porque lo que me estás diciendo, pues sí que es importante que vengas. Muy bien. Hace unas semanas o unos meses se abrió en Asturias la posibilidad de utilizar las antiguas explotaciones mineras, como se han hecho en alguna zona del norte de Europa, para almacenar centros de infraestructuras provenientes o sea, para temas de datos, ¿no? Grandes almacenes de datos, entre los que se mencionó esa posibilidad. ¿Crees que esto sería una posibilidad a explorar en Asturias, como se ha utilizado en Noruega? No conozco el caso de Noruega. Y la respuesta es no conozco el caso de Noruega. Pero qué duda cabe que más y más vamos a ver que con el volumen de datos que está creciendo habrá más centros de datos. Nosotros somos la compañía, de hecho, líder en el mundo, teniendo distintas regiones creando centros de datos. De hecho, acabamos de anunciar en España la creación de un centro de datos. Desconozco exactamente dónde van a estar cada uno de los puntos, habitualmente no están en el mismo sitio y por tanto habría que evaluar, es decir, ¿por qué Asturias no? Seguramente. Que sea, como dices tú, en la zona minera, porque se puede utilizar esa infraestructura, no soy experto exactamente en la zona minera, entender qué ello conlleva, pero por ser muy transparente con vosotros. Es fundamental siempre, para cuando creas un centro de datos, una parte importantísima es el mundo de la seguridad, es decir, la seguridad física de dónde lo creas. Por tanto, sitios, imagínate, donde haya terremotos o tengas problemas de huracanes o problemas donde te puedas quedar sin... Son sitios que intentas evitar. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo físico y, por tanto, un riesgo al mundo donde tienes los datos. Independientemente de eso, tú creas regiones donde esos datos los tienes replicados en otra región, en el mismo país, en un sitio.
tienes que buscar sitios donde la accesibilidad, es decir, la velocidad y lo que es el networking para poder ser capaces de que la gente tenga acceso a esos datos de forma rápida, instantánea, para poder trabajar, es importante. Entonces, yo honestamente no he analizado España y ver cuáles serían los mejores sitios para tenerlos. No te puedo responder a esa pregunta, pero si Noruega lo ha hecho en la parte minera, me encantaría. Puedo incluso mirarlo y entender el caso de Noruega. Ángel, tú que estás en la reunión, ¿por qué no miramos el tema de Noruega, lo entendemos? Y yo os mando una nota después, vemos lo que hemos aprendido. No quiere decir que os diga que Asturias sea perfecta, pero por entender un poco el caso de Noruega, os puedo dar algún comentario. Sí, parece ser que han utilizado minas, antiguas minas, para poder, por un tema además, bueno, de cierta manera, de seguridad, de dificultad de acceso, y bueno, es uno de los modelos que se ha visto y que, bueno, ha habido un cierto debate en Asturias en los últimos tiempos sobre No esa. conozco ninguno de estos centros que sea subterráneo, igual alguno hay, tenemos pilotos y cosas hechas en el agua, etcétera, etcétera, pero me encantará conocer el caso de Noruega. Seguro que nosotros, sí, vamos, lo habremos analizado, lo hemos mirado. Así que, Yo lo bueno, sigo con gusto. Ok. Muy bien. A ver, David Cuesta nos pregunta, ¿cuánto tiempo podría necesitar una organización grande y jerárquica para pasar de gestión por sistemas, funciones a una de procesos, BPM digital? Para entender cómo enfocar la estrategia digital. Gracias. mira, es una magnífica pregunta. Si me la llegas a hacer hace 3 meses, seguramente te habría contestado de forma distinta que ahora. Entonces te voy a dar la respuesta de 3 meses y luego te doy la de ahora. Esta pregunta me la hacen muchísimos presidentes de compañías o consejos de administración. Tengo una reunión con ellos y me dicen, César, dime cuál va a ser nuestro mayor enemigo, nuestro mayor problema, qué tiempo nos va a llevar. Y les suelo decir, mira, el mayor enemigo eres tú. Tú, el presidente de la compañía, tú, el consejo de administración y tú, el comité de dirección. En la medida que vosotros no hagáis esa transformación, no la va a hacer nadie. Tú no le puedes decir a la gente, vamos a transformar los procesos de la compañía, vamos a implementar tecnología digital para tener reuniones virtuales y mejorar la productividad, pero tú, cada reunión que tienes, la haces física. Y tú no mandas un correo electrónico, y tú no compartes documentos, y tú no haces nada, porque no has cambiado, lo haces todo en papel, lo haces igual, lo van a hacer todos igual. Tú tendrás que ser el primero, porque esto, la transformación digital no es tecnología, es un proceso de cambio de cultura. Que esa es la pregunta que me has hecho. ¿Qué tiempo nos va a llevar? Pues te va a llevar el tiempo que tú culturalmente seas capaz de hacer el proceso de cambio. La tecnología existe. Bueno, pues César, hombre, cambiar una organización de miles de personas pues puede llevar años. Voy a hablar, por ejemplo, en los hábitos de trabajo, utilizando y compartiendo, olvidamos de correo electrónico, lo utilizamos todos, utilizando tecnologías como Teams, no solamente para videoconferencias, sino para compartir documentos, trabajo en equipo, etc. Nos podría llevar años, 1 año, 2 años, sí. O nos podría llevar 3 meses, que es lo que nos está llevando ahora mismo, porque estamos forzados a hacerlo. Entonces, ¿cómo fuerzas tú a hacerlo sin que sea una fuerza externa, es decir, una pandemia? ¿Cómo puedes forzar a hacerlo? La respuesta a forzar es muy dura, es mejor motivarlo. Pues muy sencillo, cuando tu presidente y tu comité de dirección lo hacen con sus comités y lo haces completamente para abajo. Y después, desde el punto de vista de infraestructura, es decir, oye, César, pero vamos a ver, ¿cómo empiezo a mandar todos estos modelos de datos a la nube? ¿Cómo puedo mandar mis sistemas a la nube? La respuesta es dependerá de qué empresa eres, en qué sector estás, pero os he dado un ejemplo real. Una compañía que vendía 20 millones de euros y todo lo hacía por el mundo offline, se ha plantado de pasar 70.000 euros en un año a facturar 700.000 y lo ha hecho en 3 semanas. Ahora, no es un tema de tecnología, es un tema, ¿cómo monto mi plan? Tengo que tener una arquitectura y un e-commerce que me permita hacer eso y ponerlo en marcha. Entonces yo espero que el siguiente mes, pues igual pasa la facturación a ser 1 millón. Y si pasa a ser 1 millón y pico, tenemos un gran debate, porque vuelvo al modelo antiguo, donde yo tenía un modelo mucho menos rentable, con una carga de gente y de trabajo mucho mayor, o lo hago así. O dejo las dos cosas. Habrá gente que me compra así, entonces yo no facturo 20, igual facturo 40 millones. Muy bien, se acumulan las preguntas. Vamos a meter una de alguien de Luarca. Begoña Suárez García, desde Luarca, encantada de oírle. A nivel de restauración, ¿qué salidas tecnológicas serían buenas? Gracias, Bego y Diego. Hombre,
Además de que Begoña es de las mejores cocineras que hay en Asturias o en el mundo, y Diego de las personas que más entienden de vino, que tienen un gran restaurante que se llama Restaurante Bar La Farola. Así que lo recomiendo a todo el mundo. Fijaros, cómo soy de la tierrina. Mirad, claramente la gente, es decir, y además en España más, es decir, fijaros, en Estados Unidos es muy curioso, en Estados Unidos y en Asia, pero en Estados Unidos, cuando vas a un restaurante a cenar, fijaros, te preguntan el número de gente for the party, para la fiesta, for the party. No es habitual el que vayas a cenar, y digo cenar a propósito, a cenar fuera, a hacer las comidas fuera. Es un momento de celebración en Estados Unidos, en muchos países. Y hasta el punto que te preguntan, ¿para cuántos es la fiesta? The party is for 3 people, for 6. The party. Nosotros somos una forma de ser los españoles, socialmente muy activos, y sin lugar a dudas eso no va a cambiar. Vamos a sufrir un poco los próximos meses. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento, pues la gente le va a dar más miedo a todos el estar en un restaurante o en un bar con 500 personas al lado y dice, oye, salvo que sea realmente necesario, no tengo esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que está pasando? Pues obviamente vosotros jamás os habéis planteado, Diego, Begoña, el estar, bueno, yo por ejemplo era de los que muchas veces pedía la comida y me la llevaba a casa, mandaba a alguien, la recogía y la subían a casa, por lo bien que está todo. Entonces, de alguna manera no un servicio habitual, algunas de las cosas que lo pedíamos lo hacíais con muchísima generosidad y lo llevábamos a casa nosotros. Pues va a haber que pensar en que lo bien que hacéis las cosas, mucha gente va a decir, oye, yo quiero el poder consumir vuestros productos y poder tenerlos, pero hoy no quiero hacerlo ahí, prefiero hacerlo en mi casa o en un sitio donde yo lo voy a hacer con mi familia o con gente que sé que estamos todos sanos, etcétera, etcétera. Obviamente también vais a tener que hacer otras cosas, pero yo lo creo que va a ser temporal. Y es decir, oye, ¿cómo me adecuo a la normativa que me pongan para poder hacer esto? Pero sin lugar a dudas, os digo lo siguiente, y es, de cara al futuro, esa transformación digital tiene que ser capaz de que tú tengas una relación mucho más directa conmigo y me digas, César, pues las faves que pongo tan ricas o el salpicón de marisco que te hago a ti tan especial, este año ya lo vamos a tener en carta, o que sepas que estamos cambiando la carta y vamos a hacer esto, me encantaría que vengas para que lo pruebes. Entonces, esa relación con vuestros clientes, tiene que ser una relación mucho más directa, de una cercanía mucho mayor, o mira, hemos metido estos vinos ahora en la carta, a ver cuándo puedes venir, vamos a probarlos, o vamos a hacer esta cata, tiene que haber una relación mucho mayor de la que hoy existe, y es histórica, que mis clientes habituales todos los viernes vienen a cenar, tienen la mesa de las 2 de la tarde, pues esos hábitos, esos consumos, no solamente puede ser de las 10 personas o 20 que memorizáis o 50, sino ojalá que sea de 500, de 1000 o de 5000, porque va a estar un trato digital muy distinto para ellos. Bueno, hay varias preguntas más. Voy a hacerte la Los última. mejores guisantes, guisantes de Barcia. Voy a hacerte la última pregunta, que creo que, bueno, probablemente es probablemente con más reto, ¿no? Si fueses el presidente de una región como Asturias, con nuestras características particulares de tamaño, orografía, entorno natural, ¿por qué sector o sectores piensas que habría que apostar con toda la fuerza disponible? Esa pregunta es la más fácil de todas. Sí. Como no lo soy, no lo sé. Eso le corresponde al presidente, al señor Adrián, en hacerlo. Yo lo que os puedo decir, sin entrar en política, es que me alegro muchísimo de que Asturias esté como está en este momento con el tema de los contagios. Yo tengo el placer de conocer personalmente al presidente, he hablado con él durante esta pandemia en más de una ocasión y antes también, porque me he puesto siempre a su servicio y el de los anteriores presidentes en todo lo que pueda ayudar en Asturias, y por tanto no me corresponde a mí responder a esa pregunta. Cuando he dado alguna conferencia, yo siempre he dicho que es fundamental que utilicemos
las grandes universidades que hay en Asturias, tanto en Oviedo como en Gijón, que seamos capaces de retener ese talento en Asturias. Yo creo que hay empresas, de hecho hay alguna incluso, y no quiero ponerme a nombrar porque no me gusta dejar de nombrar alguna, por tanto no voy a nombrar, pero hay grandes empresas en Asturias, hay grandes empresarios asturianos, hay grandes empresas en Asturias, incluso de tecnología, que han salido a bolsa y con las que también estoy en contacto, porque creo que es fundamental que el talento que tenemos, que hay un gran talento en Asturias, no se nos vaya fuera. Está bien que se nos vaya fuera a aprender, pero que vuelvan. Que tenemos que buscar esas oportunidades para poder hacerlo. Y esta digitalización y esa transformación digital, y de alguna manera esto que está pasando ahora mismo, puede ser una enorme ayuda para Asturias. Enorme. Fijaros qué curioso lo que voy a contar ahora. Y no voy a entrar en un debate, pero de alguna manera, ¿cuánta gente diría, qué suerte poder estar ahora mismo en Asturias, donde el nivel de contagio está súper controlado, donde... Por otro lado, ¿cuántos de nosotros, si yo estuviera en Asturias ahora mismo, fijaos algo a decir, dice, oye, que no venga todo el mundo aquí a ver si nos van a contagiar también? Pero claro, si yo tengo unas garantías de que cuando venga César, viene con sus test hechos, que ha hecho una cuarentena que os prometo que llevo sin salir de mi casa antes de que se pusiera el confinamiento en España, que en Estados Unidos fue 3 semanas después, porque veíamos que venía esto y yo me traje a mis hijos y dije, vamos a quedarnos en casa que va a pasar esto. Entonces, de alguna manera, dice, oye, pues lo ha hecho bien, se ha hecho el test, todo. Y oye, si puede venir aquí y además ayudar a que más gente pueda trabajar y generar empleo y generar riqueza, pues bienvenido sea para todos, ¿no? Para que haya más empleo para todos, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Yo creo que, nuevamente, no me corresponde a mí decir por dónde voy a empezar. Yo creo que hay una historia. Esa historia es fundamental. Yo siempre lo cuento. No podemos empezar de cero. Hay que siempre empezar utilizando todo lo que hemos aprendido, en este caso en el mundo de las empresas, los 40 años de Microsoft para poder transformarse, en este caso, todo el legacy, todo lo bueno que ha sabido tener Asturias, ha tenido Asturias, poder construir sobre ello. Asturias es un sitio que tiene un enorme potencial turístico. Pues fíjate ahora, precisamente estos meses y este verano, pues a ver cómo manejamos ese sector turismo con asegurarme que yo reduzco los riesgos de mi población a la que tanto quiero, ¿no? Entonces, nuevamente, no me corresponde a mí, afortunadamente, tomar esas decisiones tan difíciles, ya me corresponden a mí otras a nivel empresarial, así que lo que decía el presidente, seguro que será lo correcto, bien asesorado. Así que yo, en todo caso, me presto a poder siempre asesorar y dar mi opinión, pero no tomar la decisión. Pues muy bien, pues oye, para cumplir el horario, la verdad que todavía habría muchas más preguntas, siento lo que no podemos contestar a todas. En todo caso, bueno, creo que ha sido súper interesante esta hora que hemos tenido y muchísimas gracias sabemos que es una persona muy ocupada, muchísimas gracias por dedicarle un poco de tiempo a tu tierra, a los empresarios autónomos que nos están siguiendo en este momento de incertidumbre, de dificultad. Bueno, la verdad que no son momentos fáciles porque evidentemente los nubarrones económicos, después de haber pasado muy bien en Asturias en concreto el ámbito de la pandemia sanitaria, pues es verdad que hay mucha incógnita y hay incertidumbre en el mundo empresarial. Y todo, yo creo que sin ninguna duda, el ámbito de la transformación digital es una de las líneas que ha venido para quedarse, que ya teníamos que haber acelerado, que probablemente hubo muchas resistencias, y desde las cámaras de comercio, Cámara España, estamos trabajando con el Ministerio, con ayudas europeas, precisamente en esa idea. De hecho, un último programa que habíamos presentado y que se nos ha aprobado la semana pasada con fondos europeos es para transformación digital del pequeño comercio, con lo cual, sin ninguna duda, es una de las líneas claras en las cuales las cámaras de comercio estamos muy involucradas. César, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido y espero que pronto puedas estar disfrutando in situ de esa fotografía en la cual tienes a tus espaldas, que es tu querida Luarca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que sepáis que esta fotografía es la que utilizo en todas mis reuniones internas y externas desde que ha empezado esta pandemia. Es cierto que en alguna ocasión he puesto el fondo por hacerlo más natural, pero lo utilizo muchísimo, vamos, en casi todas mis reuniones. Y me gustaría cerrar con optimismo. Es decir, ¿qué duda cabe que la incertidumbre es el peor enemigo que hay en el mundo empresarial?
y en las personas. Es decir, cuando existe incertidumbre es cuando claramente todo se viene abajo, porque no hay confianza. Cuando tenemos más certidumbre, aunque no sea buena, es decir, saber que una vacuna no va a pasar hasta dentro de unos meses o que un tratamiento va a durar, eso ya empieza a ser certidumbre. Y por tanto, empieza a ser, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo de la bolsa? Aunque esto ya esté bajando otra vez. Cuando pasó todo, incertidumbre. Y yo no soy un economista experto. En cuanto empezamos a ver la certidumbre de lo que estaba pasando, empezaron a subir muchas de las cosas, sobre todo las tecnológicas. Por tanto, yo os diría a los empresarios, a los autónomos, incluso a nosotros como trabajadores, etc. Es fundamental que entendamos lo que ha pasado, lo que está pasando, y de alguna manera entendamos que, y ahí me voy a hablar del mundo digital, el mundo de los datos, cada vez va a ser mucho más presente. Por tanto, si me voy a tener que reinventar yo, si voy a tener que mi empresa reinventarse, si voy a tener que empezar otra vez, si voy a pensar siempre en eso que va a pasar en mi sector, en mi industria, en este mundo, cómo lo adecuo. Porque yo creo que eso es realmente el punto más importante para ayudar a mi certidumbre y orientarme mejor. Así que sin más, espero que todos hayáis disfrutado de la sesión. Para mí ha sido un placer estar con vosotros, que estéis todos bien, estéis sanos y ojalá pueda veros este verano y abrazaros en los próximos meses. Así que muchas gracias. Muchas gracias, César.